Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos, gracias a Dios. Contento de estar en la casa del Señor y de verles a todos aquí. Bendito sea. Como saben, algunos hermanitos están enfermos, pero seguimos. En nombre de Jesús se pondrán bien. Amén. Ahí se dio un cantacito. Vamos a esperar que se recupere. Pero como tiene 5 años, se recuperan como en 5 segundos. Ahí vamos, gloria a Dios. Vamos para adelante, hermano. Hermanos, hoy vamos a estar hablando en el libro del profeta Nahum. Amén. Nahum. Usted sabe, Daniel sigue pasando, después pasa Miqueas, después de Miqueas está Nahum. Amén. Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías, Zacarías. Es una canción de los niños que uno se la memoriza y se aprende el orden completo. ¿Ok? Nahum. Algunos de los arqueólogos piensan que esa ciudad que se llama Capernaum quería decir la aldea de Nahum. Bien, pudo haber sido, pero no se sabe si era este Nahum, porque pues, supongo que habrán habido muchos Nahumes, igual que muchos Juanes, muchos Mateos y demás, ¿verdad? Pero posiblemente, no sé, quizás fue del lugar donde él vivió, porque aquí dice que era de Elcos. Usted va a ver, no me parece que sea ese lugar, pero uno no sabe. Nahum, hermanos, vamos a ir allá, los versos 7 y 8, el capítulo 1. Amén. Cuando lo tenga, se pone de pie un segundito y vamos a la palabra de Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor, Nahum 1, 7 al 8. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Bendice ahora, Señor, tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a creerla y a hacerla, Padre Santo, para que el mundo crea, Señor, que somos tus hijos, y para que el mundo sepa cómo prepararse, Padre Santo, para el día que tú vengas por segunda vez, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir a tu palabra, a comprenderla bien, por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Todo ello, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Nahum. De Nahum no se conoce mucho, hermano. Se nos dice en el verso 1 que el propósito de este escrito era hablarle a Nínive, darle una receta a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, le recordará. A Nínive fue enviado un profeta bien famoso, se llamó Jonás. Pero Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso un pez profundo fue y se lo tragó. ¿Okay? Al mar profundo fue y un pez la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande, que dice la canción, y se lo tragó. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Más tarde le hizo caso a la palabra de Dios, pero como decimos en Puerto Rico, pues a la cañona le hizo caso a la palabra de Dios. Eso equipara con la parábola, ¿verdad?, que nos dijo el Señor Jesús acerca de el hombre que tenía 2 hijos. Y dijo, bueno, necesito que vayan a ayudarme y hacer este trabajo. Entonces uno dijo, sí, papi, voy. Y no fue. Y el otro dijo, no tengo ganas de ir. Pero después se arrepintió y fue. Y el Señor Jesús pregunta, ¿y quién fue de estos 2 el que terminó haciendo el trabajo del papá? Pues obviamente el que a regañadientes dijo que no iba, pero después fue, porque el otro dijo que iba y no llegó nunca. Eso no dice, no necesariamente justifica el estar dudando, ni refunfuñando, ni contradiciendo las cosas que el Señor nos manda a hacer, pero nos dice que el trabajo del Señor hay que hacerlo. Jonás fue y lo hizo eventualmente. Y en aquella ocasión con Nínive se arrepintió. Dice que los líderes mandaron a ayunar no solamente a los varones y a los adultos, sino a los niños y hasta las vacas y todo. Y todo el mundo fue a ayunar
y los que se podían vestir se vistieron de saco, de cilicio. Y si quién sabe si el Señor se arrepentirá. Y el Señor se arrepintió, o sea, cambió de parecer respecto al castigo que les iba a dar. ¿Y el castigo era por qué, hermano? Muchas veces pues sabemos que el Señor iba a castigar a Siria. Bueno, por su maldad, por su pecado, por lo mismo que va a castigar a todo el mundo. O sea, no hay que ser asirio ni ninivita para estas cosas. Por lo mismo que el Señor va a castigar a todos, o sea, castigar implica darle su merecido, porque el Señor no le va a dar a nadie, nada a nadie que no se haya merecido, se lo haya ganado. Esa es su recompensa, esa es su paga. Pero si se la paga del pecado, usted trabajó pecando para acumular toda esa consecuencia que le va a venir. O sea, eso no fue gratis. Hasta eso es algo que usted se ganó. Imagínense eso. Si nosotros no hubiéramos estado ahora en Cristo como estamos, teníamos esa deuda encima de pecado. Porque en el pecado que usted cometió es suyo, no es que usted está pagando por el pecado ajeno. Los ninivitas, como cualquier otro pueblo, cualquier otro pecador, ¿verdad?, que haya en el mundo, como los hay por todos lados, así éramos nosotros antes de Cristo, iban a ser castigados por ello. Pero se arrepintieron y en ese momento el Señor desistió de enviarles el castigo. Pero, fast forward, como adelantamos en el tiempo y llegamos al tiempo del profeta Nahum, que es evidente, profetizó poco tiempo antes de que la destrucción definitiva sobre Nínive viniera. Y eventualmente esa destrucción que está hablando aquí Nahum sucedió a mano de un varón que se llamaba Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Entonces, Babilonia, cerca de este tiempo que se estaba profetizando Nahum sobre Nínive, era una nación, pero va a tenerle miedo a Babilonia. Pero de momento, ¿verdad?, una cosa, ¿verdad?, impresionante, en el término de 25 o 30 años se desarrollaron en un mega imperio, que a la misma vez que creció, así mismo duró, porque a los 80 años de haber llegado a su poder, ellos se desvanecieron también. O sea, no duró mucho ese imperio como tal. Pero la gente no pensaba, nadie pensaba en Babilonia. ¿Quién le va a tener más de ojo? ¿Quién le tiene miedo a una mosca? Como quien dice, que me puede hacer una mosca, una hormiguita, ¿entiende?, que me pueda picar. Como dirían en Puerto Rico, el cerebro de una hormiga brava. ¿Usted conoce ese refrán? Tienes el cerebro de una hormiga brava, le decían a uno en la escuela. Porque la hormiga brava pica a uno para que uno la mate. Como quien dice, quédate quieto y no estés molestando. Pues así era Babilonia, era una hormiga brava, nadie le quería hacer caso. Pero pasó el tiempo, hermano, 25 o 30 años como mucho, y Babilonia era una potencia mundial, tan potente que conquistó al imperio dominante en el mundo en ese entonces, que era Asiria. Así que esto que profetizó Nahum aquí se cumplió, tal y como está aquí. El tema completo de Nahum es precisamente acusar y leerle la cartilla a Nínive, la destrucción total de Nínive. Esto lo puede leer en capítulo 3, y todo eso, la caída de Nínive, todo ello, ¿ok? Pero no vamos a hablar de Nínive, porque lo de Nínive ya sucedió, lo de Nínive ya pasó, y lo traemos a nuestros días hoy, y hablando en el contexto de lo que estábamos viendo esta mañana en la escuela bíblica, viene un ajuste de cuentas del Señor, pero no solamente con Nínive ni con Asiria, con todo el mundo. Y como dice la Biblia, como en los días de Noé, la gente andará por ahí haciendo y deshaciendo, haciéndose, ¿verdad?, los sordos, no tomando en cuenta el aviso que se le da. Y así pasará, dice, como en los días de Noé. Y yo veo también una señal en los mismos días de Noé. Y lo que sucede con Noé es que uno piensa, bueno, estaba el mundo entero y estaba desprevenido. Pero si usted mira a los que se salvaron nada más en ese gran evento, fueron 8 personas, ¿no? Nos dirá eso a nosotros una proporción de la cantidad de personas que se salvarán. Cuando el Señor, ¿verdad?, le hablaba
a sus discípulos en el contexto de hablando de los ricos, de los que ponen su confianza en lo material, porque no piensen ricos de los que andan con 5 diamantes en las manos, ¿verdad? Rico es aquel que piensa que tiene suficiente y que no tiene que darle cuenta a Dios para nada. Así que bajo esa definición está el rico botado. El Señor, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos que pensaban que los que tenían riquezas o muchos bienes materiales era evidencia de que Dios estaba con ellos. Los pobres, algo malo habían hecho para que fueran pobres, era como un designio de Dios. Y Él les habló, no es así. ¿Cuán difícilmente será que un rico entre en el reino de los cielos? Decía el Señor. Y entonces los discípulos, apóstoles incluidos, dijeron, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Porque si los que nosotros pensábamos que es evidente que Dios está con ellos, porque son ricos, claro que Dios está con ellos, decían ellos, pensaban ellos. Pues si eso dice el Señor, que no se van a salvar, sino con mucha dificultad, y sabe Él solamente si se salvan o no, entonces, y nosotros que somos unos enmayados, ¿cómo vamos a salvar? Así que ese asunto, ¿okay?, de cómo el Señor trabaja, ¿okay?, para salvar a las personas y a quienes el Señor ha salvado, no depende de la forma que uno se ve, ni la forma, ni de los bienes materiales, mucho menos. Depende si usted ha creído en el Señor o no. En el tiempo de Noé tenía que haber un montón de personas bien pudientes, mucho más pudientes que Noé. Y no por eso se salvaron. En los tiempos de Noé tuvo que haber muchas personas que eran, entre ellos, buena gente. No podíamos decir que todo el mundo, excepto esos 8, eran matones, pero participaban del pecado y del revolú y del desastre que había, de aquella debacle, de aquel libertinaje y aquella poca vergüenza que había aquel entonces. La Biblia nos dice que en los tiempos finales así será la venida del Hijo del Hombre, usted lo vio, como en los días de Noé. Así que no nos debe extrañar que cuando uno habla del Señor, las personas no prestan atención. Las personas no encuentran cómo concentrarse, las personas no encuentran cómo darle tiempo a eso ahora, porque esta persona me está hablando de algo que va a suceder en el futuro y uno no sabe si va a suceder o no, y las personas todos son locos, ¿verdad? Viven en el ahora y ahora y ahora en este momento y no quieren atender las cosas del futuro, y mucho menos aquellas cosas que competen y le inciden sobre ellos, que tienen que ver, ¿sabes qué? Estás preparado para cuando el Señor venga. ¿Y quién podrá estar en pie en su venida? Amén. Nahum le advirtió a Nínive en un evento local hacia Nínive, pero ya era, como quien dice, algo que ya estaba puesto para que sucediera. Supongo que si alguien de Nínive escuchaba esto y recordaba los tiempos anteriores, quizás 75 años antes de Jonás, con los tiempos de Jonás, diría, en aquel momento el Señor Jehová nos iba a castigar con buena razón y ahora, por la misma razón, vamos a arrepentirnos. Pero eso evidentemente no sucedió en masa como sucedió la primera vez. Ahora bien, el castigo que iba a venir sobre Nínive era específicamente sobre Nínive. Por eso es que él hace esta salvedad en el verso 7. Dice, pero si está repartiéndole el castigo a Nínive, mira el verso 7, dice, Jehová es bueno. Amén. Jehová es bueno. La palabra nos dice que Dios es amor. Jehová es amor. Así que, ¿cómo es? Y mucha gente empiezan a tener mucha dificultad con esto. Y es por la definición de bueno. Jehová es bueno, pero vemos que Jehová castiga. Pues eso es como el padre, un papá. Un buen papá endereza a sus hijos. Pero el nene en el momento que le están dando la receta, ¿verdad?, porque hizo algo desobedeciendo a los padres o alzándose o se malcrió, como decimos en Puerto Rico, pues el papá le da un ajuste. El papá no está haciendo malo en el momento que le da el ajuste. Eso es como cuando si usted se partiera un brazo y va al ortopeda. El ortopeda le dice, pues yo tengo que darte un estironcito y cuadrarlo otra vez. Ay, no se puede de otra forma.
No se puede de otra forma. Bueno, sí, que quede con el brazo así. Si tú quieres, si te pongo el yeso así con el ángulo, pues tú quedas así. Tú quieres quedar así, firma aquí y no hay problema. Pero si tú quieres que el brazo te quede derecho, pues yo tengo que manipularlo, van a decir. Ay, eso suena fino, ¿verdad? Manipularlo. Dice, pues, ¿y qué tú crees de este equipo de baloncesto? Y ahí mismo, ¿verdad? Cuando te está comiendo el cerebro, te está cosa, ¡tra! ¡Uah! Y das el grito y de momento, mira, ya no me duele tanto como antes, ¿verdad? Eso no hace el doctor malo. Él tenía que hacer lo que tenía que hacer. El Señor, ante el pecado, no se puede quedar haciéndose de la vista larga, por lo tanto, había un pecado que castigar, pero Él sigue siendo bueno. Ahora, mire el contraste que hace. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Fortaleza aquí no es fuerza necesariamente, fortaleza es un castillo en el día de la angustia. ¿Amén? O sea, una protección en el día de la angustia. Y la parte más importante dice, y conoce a los que en Él confían. O sea, hay dos formas de estar en este mundo. O estamos con Jehová Dios por medio de Cristo, o estamos al garete haciendo las cosas que a nosotros nos parecen. Que mira el verso 8, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Qué gran contraste, ¿verdad? En el primero infunde paz, Jehová es bueno. Es como un castillo cuando las cosas se ponen malas, cuando el enemigo viene y nos protege. Y Él conoce, Él sabe claramente y conoce íntimamente a los que confían en Él. Y de momento se apaga la luz, empiezan las tinieblas, empieza el verso 8 y empieza la tormenta y la luz y la música triste, que es el background del verso 8. Y dice, con inundación impetuosa, o sea, como si fuera un diluvio, ¿verdad? Va a consumir a sus adversarios. Y las tinieblas, ¿ok?, son las que van a perseguir a los enemigos de Jehová. ¿Cómo es posible ese contraste? Amén, siendo el mismo Dios. Porque Él tiene que tratar con el pecado del mundo como tal. Pero la parte importante es, Él es el castillo en el día de la angustia. Nosotros, en este tiempo que estamos, cuando usted es del Señor, por medio de la fe en Jesucristo, amén, usted es conocido por el Señor y el Señor es su castillo. Amén. El Señor es su fortaleza. Amén. Lo mismo diría Habacuc, un poquito más tarde de esta vez que habla Nahum. Fortaleza. Jehová, mi luz y mi fortaleza. David diría lo mismo allá en los Salmos. ¿Por qué? Porque una cosa es estar con el Señor y otra cosa muy diferente es estar sin el Señor. Ahora bien, si usted va viendo, ¿verdad?, con calma, ¿qué es lo que quiere decir que el Señor nos conoce? Amén. Usted sabe que en Puerto Rico nosotros decimos, sí, conozco fulano. Pero a veces ese conocimiento no es más allá del que tú ves en un periódico. Conocer no es lo mismo que saber quién es. En Puerto Rico mucha gente le llama, inclusive le llaman amigos. Yo tengo muchos amigos en Facebook, no sé, personas que tienen 1,550 y pico de amigos. ¡Wow! Es una persona bien cosmopolita para tener 1,550. Esos no son amigos, nada, eso es que Facebook le llama friends. Pero yo estoy seguro que de ellos, a lo mejor que se puedan llamar amigos, quizás es uno, dos, quizás es ninguno, todos son conocidos, acquaintances, como dicen en inglés, personas conocidas. Pero no es en ese sentido que está hablando la palabra. Cuando el Señor nos dice que nos conoce, Él va a un plano más íntimo. Inclusive, en el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce como conoce viene de la raíz ginescos, que es la forma que el hombre y la mujer tienen relaciones íntimas. O sea, ese tipo de intimidad física es que el Señor alude cuando Él dice que te conoce. El Señor sabe exactamente quiénes son sus hijos y quiénes no son sus hijos mediante Cristo Jesús. Amén. Y ahí estriba todo, hermano. Cuando el Señor te conoce, amén, Él sabe que tú has confiado en Él. Él es tu fortaleza en el día de la angustia.
¿cuál día de angustia estamos hablando? Bueno, hay un día de angustia gigante que va a venir en el futuro. Estamos viendo eso en la escuela dominical. Se le está advirtiendo. El Señor Jesús viene por segunda vez. Hay que haber creído en Él y salvar nuestra alma, porque el Señor viene y viene y viene seguro. Tan seguro como que vino la primera vez, vendrá la segunda. Tan seguro como que ha anunciado estos castigos locales e individuales sobre Jerusalén primero, ¿verdad? Antes de ello sobre Nínive, amén. Antes de todo esto también sobre el reino de Israel, el reino del norte, también Samaria, todos esos fueron advertidos y fueron cosas locales. Pero cuando el Señor venga por vez segunda, no va a ser local, va a ser mundial. Todo ojo le verá, y antes de que todo ojo le vea, la tribulación que está anunciada va a venir sobre toda nación. Amén. Nos dice que aún antes de que lleguen esos días de tribulación, el creyente, el que Él conoce, amén, el que en Él confía, está puesto en este mundo, en un mundo malo, del cual el Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, porque el que es de Cristo quiere agradar a Cristo, porque ama al Señor como el Señor le amó a Él. Y está puesto en un mundo que es completamente opuesto, del cual el Señor nos sacó, gloria a Dios, hace mucho tiempo. Así que, queriendo hacer la voluntad de Dios y amarle por sobre todas las cosas, vamos a tener conflicto y aflicción con muchas cosas en este mundo. Con el sistema del mundo, con el pecado del mundo, con la corrupción del mundo, con el trato, el maltrato, el discrimen y todo. Y eso que no estamos viendo necesariamente de mucha intensidad, de hecho hoy, porque vivimos aquí en este lugar que llamamos Puerto Rico. Pero según pasa el tiempo, debemos esperar que este cerco del mundo se vaya apretando y se vaya intensificando con aquellos que son del Señor. Amén. O sea que como dicen en Puerto Rico, las cosas se van a poner malas para el creyente también, pero no malas porque el Señor tiene su ira sobre él, sino malas porque el Señor le está apretando a los que están alrededor. Amén. ¿Qué va a pasar entonces con el creyente? El Señor nos dice a través de su palabra, primero, que la ira que Él está por enviar no es para nosotros, es para aquellos que han acumulado esa ira. Nosotros ya hemos escapado de la ira, nos libra de la ira venidera, dice la palabra del Señor. Pero entonces tenemos que confiar en el Señor, que a través de toda esta vida que vamos llevando, Él es nuestro castillo, amén, nuestra fortaleza. No es más nadie, hermano. No es... Ese aquí en Puerto Rico hemos pasado, ¿verdad?, tantas cosas últimamente, las mismas que quizás ha pasado el mundo, pero aquí pasamos a María aquella vez. Tenemos la crisis del país quebrado, que el otro día estaban celebrando que el país salió de la quiebra y eso. Eso es embuste. ¿Sabes? Salir de la quiebra es salir de la situación de quiebra porque ya hay un plan de pago, pero la deuda no se ha pagado. La gente piensa, en año y medio pagamos la deuda, esa deuda no se paga. Esa deuda, aquí yo creo que nos morimos todos de viejos, esa deuda no se va a haber pagado, porque entonces se van a seguir embrollando. Esas son las definiciones financieras de lo que es salir de una deuda. Usted recuerda Kmart, ¿verdad? ¿Cuántas veces quebró Kmart? Un montón de veces. De momento, ya no está quebrado Kmart. Y usted piensa que estaba arreglado. Y a los 13 meses, otra vez quebrado Kmart. Y usted dice, pero ¿y qué está pasando aquí? Y es que es la definición de la ley. Ya cuando hacen un plan de pago, dicen, ok, ya hay un plan de pago, vamos a creerlo. Vamos a quitarle el Chapter 11. Ya entonces está fuera de la quiebra, dicen. Pero está igualmente quebrado porque está endeudado hasta los ojos. Así estamos nosotros. Este país está sufriendo eso. Y todas esas cosas vienen acá. Nos cae la pandemia, nos caen los terremotos, 20 cosas. Muchas personas buscando seguridad, ¿verdad? Aún en el mismo mundo buscando seguridad. ¿Dónde vamos a buscar la seguridad? Pues ahora la seguridad, he escuchado de mucho, con la luz, son las placas solares. Eso es lo último que está de moda. Con las placas solares, yo voy a tener
inmunidad contra el fiasco de Luma y la AEE y esa pelea que hay entre ellos y todas estas cosas, ¿no? Pero esas cosas son materiales solamente, hermano. De quien nosotros tenemos que depender para todo, y aún te puede forjar su casa de placas. Pero un día viene un huracán y lleva esas placas, las tira para allá, para Santiago de los Caballeros, allá en Santo Domingo, se las lleva para allá, las tira en el Canal de la Mona. O sea, esas cosas no son seguridad, ¿me entiendes? Y tantas personas a veces confiando en muchas cosas, ¿verdad? Para las cosas más mínimas. Y muchas personas, ¿verdad? Que yo conozco, usted sabe que a veces uno dice, pues mira, esa persona nunca va al médico. Entonces eso está mal porque uno debe chequearse, ¿verdad? Siendo creyente también, para ver cómo va, para tomar control y todo eso, porque uno quiere agradar a Dios con su vida también. Pero entonces hay unos que están al otro extremo, que son hipocondríacos, entonces van y dicen, este análisis me salió bien. Eso tiene que estar mal, porque algo mal me tienen que encontrar. ¿Usted conoce personas así? Entonces, siempre están tan súper extremadamente cuidadosos con su salud, porque piensan que eso les va a garantizar yo no sé qué cosas. Pero tú puedes tener los análisis de libros y el día que el Señor decida que se te acabó el evento, se va a acabar el evento. El asunto no tiene que ver con nada que tú puedas proveer físicamente aquí. Tiene que ver con que si la gracia de Dios está sobre ti, como si el Señor te ha salvado. Esa es la parte importante. No estoy diciendo que cuidarse no sea importante. Estoy diciendo a quién tú le perteneces. El Señor te conoce. Hoy dice que el Señor conoce a los que en Él confían. Amén. Lamentaciones, ¿te recuerda Lamentaciones? Qué nombre feo, ¿verdad? Para un libro. No da ganas de leerlo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas bien bonitas allí. ¿Cuándo se lamentaban? Cuando Israel estaba cautivo allá en Babilonia. Eso fue después de esto. Israel allá se fue cautivo a Babilonia. Cuando estaban cautivos en Babilonia, fíjese, Asiria los atrapó al reino de Israel. Después quedaba el reino de Judá. Intentaron atrapar el reino de Judá. El Señor los espantó. ¿Se recuerda a Isaías 36? Senaquerib, que vino a tratar de invadir Jerusalén y fue destruido por el ángel de Jehová a su ejército. Después de ello, entonces vino Nabucodonosor y conquistó a Jerusalén. Y se llevó un montón de gente presa para Babilonia. Cuando estaban allá en Babilonia se lamentaban. Ay, ¿quién nos diera poder ver otra vez el Jordán? ¿Quién nos diera poder ver otra vez a Jerusalén, el monte de Sión? ¿Quién nos diera poder ir allí al templo a adorar a Jehová? Pero había sido muy tarde ya. Por eso se llama las lamentaciones y la escribió el profeta Jeremías. Si usted va al capítulo 3, verso 25, ese es fácil encontrarlo porque usted busca Jeremías y después de ello está Lamentaciones. Mire cómo dice. 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. Amén. Al alma que le busca. Amén. Así que cuando estamos confiando en el Señor, cuando lo que quiere decir esperar en el Señor es dejar que Él sea el que dicte sobre nuestra vida. Amén. Usted no da un paso sin confiar en el Señor y que el Señor le ilumine y le ayude a llevar su vida todos los días, haciendo la voluntad de Él. Amén. Eso es lo que quiere decir esperar en el Señor. Dice que Jehová es bueno con esos. Amén. Yo recuerdo que hace muchos años habían personas que definían un cristiano como una persona que no fumaba ni bebía. Cristianos no fuman ni beben. ¿Sí era? Y muchas personas lo definen así hasta hoy. Piensan que lo que hace cristiano a uno es que yo no bebo ni fumo. Y eso viene de los tiempos bien antes, hace 100 años. Había un problema de bebida asqueroso aquí en Puerto Rico y en muchos sitios en Estados Unidos llegaron a poner la ley de la prohibición, el prohibition, aquel.
¿Por qué? Porque era un desastre lo que había. Y hogares jotos y cuánta poca vergüenza, y estaba la bebida y el fumar, destruyendo hogares, destruyendo vidas y 20 cosas. Entonces allá establecieron a la cañona en Estados Unidos la prohibición. Entonces no había licor, obviamente, en las tiendas, pero había en cuanto a bar y cuanto a Golden Crown había los famosos speakeasies, aquellos que ahora dice, tengo, vente por aquí. Se iban para un sótano para allá y allá estaba, ¡huepa! Estaba la fiesta y las autoridades lo sabían. Lo que pasa es que un chavito por debajo de la mesa y le suplían también al policía para que el policía hiciera así. Decía, no veo nada, se hiciera de la vista larga, como dicen en Puerto Rico. Así que lo que hizo fue que aumentó más la corrupción. Cuando trataron de prohibir lo que todo el mundo quería hacer. Recuerdo que el otro día en Wikipedia salió una foto de un montón de gente en una barra para allá, para el 30 y pico. Eso lo quitaron. Estuvo 6, 7, 8, 10 años, una cosa así. Entonces había un montón de gente con los vasos así, con las botellas completas, celebrando the end of prohibition. Y llegaron así a romper a beber todo el mundo. Me acuerdo, también la noticia de ese tiempo, allá en los predios cristianos, se lamentaban el que hubieran quitado la prohibición. Pensaban que con prohibir beber, pues estaban quitando el pecado del mundo. El pecado del mundo no se quita con una ley. Ni tampoco el dejar de beber te hace cristiano. Porque Puerto Rico hay mucha gente, buena gente. Usted conoce gente buena gente, ¿verdad? Tranquilo, que se saben sobrellevar con las personas, amables, ¿verdad? No beben, no fuman, ni beben, ¿verdad? Son personas, ¿verdad? Bien buenas, como uno dice, pero no son cristianos. Porque el cristiano es el que ha confiado su vida entera al Señor y se ha arrepentido de su pecado. Amén. Aún el que ni bebe, ni fuma, ni nada de esas cosas, que parece ser completamente intachable, su pecado va delante del Señor también. Entonces hubo un momento aquí que se definía, yo no bebo ni fumo, por lo tanto yo soy cristiano. Más tarde ahora, usted puede hablar por ahí y dice, ¿y aquel? Aquel va a la iglesia. Entonces la definición de cristiano es, va a la iglesia. ¿Cuántas historias ha escuchado usted de, ¿y qué le pasó a este muchacho? Este muchacho lo llevaban a la iglesia y ahora es una cosa que es de respeto y mete miedo. Hasta en un mugshot lo vi después de la policía allí, robando cajos y todas esas cosas. Y que ese muchacho lo llevaban a la iglesia. Porque no es llevarlo ni ir por cuenta propia y congregarse en un salón como este. Es si uno es del Señor o no. Por eso es que muchas personas que piden y dicen, yo le pido a Papito Dios protección. Y Papito Dios, y a veces se sacan la medallita del ángel de la guarda aquí, Él es el que me tiene, y Él está siempre conmigo. ¿Realmente está contigo? Que la palabra dice claramente que Él está, y Él es protección, Él es castillo, Él es fortaleza para los que en Él confían. Yo no puedo decir que yo confío en Él porque le di una vez un besito al ángel de la guarda, a la chapa esta que me dieron, ni porque le llamo Papito Dios, ¿verdad? Porque muchas personas van y vienen a Cristo para un resuelve. Señor, mira lo que me está pasando. Y le llaman Señor sin ser su Señor. Por eso decía el Señor, me llaman Señor, Señor, pero ustedes no hacen lo que yo digo. Se queda. Si uno no cree en el Señor y uno no ha sido regenerado, no ha sido nacido de nuevo, el Señor no está dispuesto a ser bueno con nosotros, en el sentido de estar velando por nosotros todo el tiempo. Sí es bueno en el sentido de que Él quiere que todo el mundo se salve, va viendo. Pero el que no ha creído, mire lo que dice Juan 3, amén. El que no ha creído no es que va a ser condenado, es que ya ha sido condenado.
verso 18 de Juan 3 dice, el que en él cree, tiempo perfecto, presente perfecto, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué ha sido condenado? Si está vivo, ya es condenado en vida, lo que quiere decir aquí. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto nos fuerza a pensar en tantas personas en el mundo que creen en muchas cosas, creen en muchas deidades, creen en dioses que ellos llaman representaciones de Jehová. Otros reclaman servir a Jehová, pero no tienen y no quieren tener nada que ver con el unigénito Hijo de Dios. Pues esa es la definición, hermano. Para usted estar en paz con Dios, usted tiene que venir a través de Cristo Jesús. Usted tiene que humillarse ante el Señor Jesús y creer en Él, que Él fue enviado a morir en la cruz por el pecado suyo, para que entonces Él le salve. Y entonces usted viene a estar en gracia con el Señor. Eso es lo que quiere decir estar en gracia con el Señor. Así que es importante, por eso Juan, en 1 de Juan 4, recuerda que estábamos predicando sobre 1 de Juan hace un tiempito. 1 de Juan 4, él define aquel que ama a Dios. ¿Quién es aquel que ama a Dios? ¿Qué cosas puedo ver yo en esta persona que ahora es nacida de nuevo? Dice 1 de Juan 4, 8 al 10, perdón, 1 de Juan 4, 8 al 10. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Así que nosotros, como dice literalmente la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, como dice el verso 19, ahí mismo en ese capítulo un poquito más abajo. Entonces me pongo yo a recordar sobre los de Nínive, la destrucción que venía sobre Nínive. Pues el Señor le ha advertido a todo el mundo. Todo el mundo tiene la oportunidad y ha tenido la oportunidad, y muchas veces varias oportunidades, para arrepentirse y venir al Señor Jesús. Así que el Señor, cuando llegue el momento, los castigará, pero no porque fueron ignorantes, porque nunca se les habló, sino que más bien se les presenta el Señor y ellos no hacen caso del Señor. Por eso es que es importante que cuando viene el toque del Señor hay que hacerle caso. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora bien, el verso 7, aquí en Nahum 1:7 dice, conoce a los que en Él confían. Si usted va al Salmo 1, ¿usted recuerda? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Amén. Y en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de noche y de día. Vamos al capítulo, ahí mismo, ese primer salmo, dice la palabra. Verso 6. Versos 5 y 6 dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Como dice, a tratar de exponer su punto o poner su situación. Dice, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Así que vamos al meollo de lo que estamos hablando. Muchas personas dicen conocer al Señor. Pero la parte importante es, el Señor te conoce a ti. A veces sale esto mucho en ilustraciones, en libros, en cuentos, de personas que dicen, sí, yo soy uña y carne con fulano de tal, yo lo conozco, se crió conmigo, eso es... Claro, vean que entonces cuando esa persona va y se encuentra con ese que él dice conocer, la otra persona dice, ¿y quién eres tú?
Yo, chacho, ¿cómo tú me vas a conocer a mí? ¿Tú no te acuerdas cuando estábamos allá y nos criamos juntos aquí? Pues la verdad que no recuerdo. Sí, ¿tú te acuerdas que yo soy primo de fulano, del tío, aquel, del sobrino, y esas cosas, y estamos aquí emparentados de esta forma, Pues la verdad que no logro asociarme, ¿verdad?, con lo que tú me estás diciendo. Amén. No es que uno diga conocer al Señor. La validación de eso, realmente el Señor conoce a uno. Amén. Puedo ver el fruto de que el Señor me conoce en mi vida, porque yo soy su hijo, su hija. Por eso en Mateo 7, ¿te recuerdas? Habían muchas personas que estaban escuchando el sermón que el Señor Jesús predicó a las multitudes. Y muchas personas, este sermón del monte, de la montaña, ¿verdad?, fue predicado a las multitudes en general de Israel. El Señor estaba anunciando el reino de Dios que se había acercado, del cual Él era el rey. Y Él estaba hablando del contexto de lo que Dios espera, de la realidad de aquellos que aman a Dios y le sirven. ¿Okay? Pero muchas personas podrían escuchar este sermón y decir, pues esto es yo haciendo esto que me dice aquí, y ya yo tengo el agradar a Dios. Yo hago y agrado, hago y agrado. Y entonces, decirle eso a un pueblo que estaba acostumbrado a la ley de Moisés y a lo que le habían enseñado los fariseos y los escribas y los intérpretes de la ley, a esto, y no hagas esto, ni esto, ni esto. Entonces estaban acostumbrados a ese asunto de que simplemente había que obedecer la ley al pie de la letra, pero el amar al Señor y creer en Él, amén, era algo que se le escapaba por completo. Entonces ellos pensaban que las obras, el hacer, era lo que los justificaba. Ese mismo pueblo era el que estaba escuchando todo esto que habla aquí. ¿Se acuerda cuando el Señor decía las bienaventuranzas? Bienaventurados, ¿verdad?, los mansos, bienaventurados los que lloran. Entonces dirán, bueno, aquí yo lloro. Quiere decir que entonces ya yo soy bendecido porque lloro. ¿Y por qué tú estás llorando? ¿Por qué tú lloras? Muchas formas, ¿verdad? Hay muchas causas por llorar. Pero el Señor estaba queriendo decir desde el punto de vista de aquellos que son sus hijos y sufren por ser sus hijos, ellos van a recibir consolación. Pero cualquier persona que escuchaba esto decía, wow, pero esto es una cosa, yo tengo que caer aquí en algún lugar. Ah, mira, aquí en el 6 dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Tú no sabes a cuántos de estos políticos yo quiero caerle a palo, pues yo lo que quiero es sed de justicia, por lo tanto, voy a ser saciado. Cuando todavía quizás él mismo no ha hecho la paz con el Señor, y el Señor le va a justiciar también. Y muchas personas podrían pensar que esto era simplemente una redacción de hacer las cosas, haz las obras y serás salvo. En el verso 23 del capítulo 7, el Señor se encarga de que no haya ninguna duda con estas cosas. Verso 21 al 23, léalo, mire. Mateo 7 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿verdad?, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué día? En el día que estamos hablando temprano en la escuela bíblica hoy. Cuando el Señor viene por vez segunda y entonces viene el juicio de las naciones a todos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No recuerdas eso? Y entonces les declararé, mira esto, está fuerte, ¿verdad?, como dicen. Nunca os conocí, pero si es que yo eché fuera demonios en tu nombre, nunca os conocí. Y los milagros que hice en tu nombre, nunca os conocí. Y todas las veces que yo te prediqué en las naciones, nunca te conocí. Entonces eso pone a pensar mucho a uno. Yo recuerdo cuando yo muchacho, yo leía esto. Y después, ese tiempo también, estaban bien famosos los tratados Chick.
Y esos tratados chic hablaban de unas personas ahí que se creían que eran cristianos y resulta que no lo eran. Y abajo estaban los demonios allá abajo con los dientes así. Los pintaba, chic los pintaba con los dientes así. Y las llamas de fuego subiendo. Y yo me moría de miedo. Porque decía, ¿seré salvo o no soy salvo? Y volví y leía la comiquita aquella y buscaba los textos bíblicos que decía. Y más miedo me daba, pero una cosa que yo no dormía. Recuerdo que eso fue recién convertido, todavía vivo en Santo Domingo. ¡Wow! Entonces uno miraba voy a buscar consuelo en Mateo. Y leo esto y dice, y entonces, ¿qué garantía tiene uno? Decía uno a primera voz, pero que era un muchacho ignorante, ¿verdad? 12 años en aquel entonces. ¿Y cómo yo sé que yo soy cristiano? Decía yo. ¿Cómo yo sé que yo soy hijo de Dios? Porque yo no quiero que la ira del Señor venga sobre mí. Ni que yo quiero que el Señor me diga que en realidad yo no soy de Él, ¿no? Imagínate eso. Para muchas personas eso va a ser, ¿verdad? Como si fuera a pegarle la manguera congelada a uno al final. Porque muchas personas confían en su propia justicia. Y llegarán allá el Señor, chacho, tiene que haber un cajil para mí. Un fast lane, un VIP, que yo digan, por aquí vienen los que son VIPs míos y entran por aquí, no tienen que hacer fila para entrar a la eternidad, si hubiera tal cosa como esa. Hay personas que se conceptuarán, serían así. Los fariseos, los escribas, pensaban que eso era así. Te recuerdas, estuvimos predicando de ellos la vez pasada. Y el Señor Jesús los trajo a la realidad y dijo, ¿saben qué? Los publicanos y las rameras están primeros en fila antes que ustedes para entrar a la eternidad. ¿Por qué? Porque ellos oyeron la palabra y se arrepintieron, lo que ustedes no han hecho. Así que por eso hay que vivir arrepentido. Estas personas que predicaron aquí y que echaron fuera demonios y que hicieron señales en su nombre, aquí me dice que es posible, o que aparentaron, pero lo dice categóricamente. O sea, aún los que son instrumentos del Señor se pierden, porque no es ser instrumento en la mano del Señor, es ser hijo de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Si usted va a Hebreos 6, hermano, el Señor hace mucha advertencia sobre esto. Está el casi botado por ahí. Casi son creyentes, casi son hijos de Dios, casi se salvan. Lamentablemente el casi es eso mismo, un casi. Es un por poco, pero uno no se salva por poco. O uno se salva o no se salva. Hebreos 6. Usted sabe que es posible hablar cristiano, gustar cosas cristianas, amar la palabra de Dios y muchas cosas más que son cristianas y no ser cristiano. Mire Hebreos 6:4, dice, porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados, o sea, conocieron la verdad, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, en el sentido de ver el poder de Dios y experimentar, ¿verdad?, de cerca al Señor. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, o sea, escucharon la palabra, la oyeron y posiblemente hasta la pusieron por obra en su vida, en muchas cosas. Y gustaron los poderes del siglo venidero, o sea, pudieron percibir la gloria de Dios y todo lo bueno que el Señor va a traer en la eternidad para aquellos que le aman. Y recayeron. Y es imposible que esos que pasaron por todo esto que vimos y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea que es evidente que hay algunas personas que se van a encontrar como eso que dijo el Señor ahí en Mateo 7. Dicen, yo estoy planchado, yo estoy sembrado en la eternidad.
porque están basados en su propia justicia y en su propio criterio, pero en realidad no han conocido al Señor ni le aman. Dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, porque implicaría crucificar de nuevo al Señor. Solamente para ellos, exponiendo a vituperio al Señor, para ellos nada más, cuando el Señor ya murió por todo, como quien dice, va a tener que morir el Señor por ellos otra vez. Entonces, ¿qué está pasando aquí, hermano? No es para estarle metiendo miedo a nadie. Porque si usted está en Cristo, usted sabe si usted está en Cristo o no. ¿Está? ¿Verdad que sí? ¿Usted sabe si es de Cristo o no? Dice, el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Pero si usted no se siente a gusto hoy, y usted no está seguro que usted es hijo de Dios, es porque usted no es hijo o hija de Dios. Amén. Porque cada vez que la palabra hable de la ira venidera, el que es salvo o salva en su corazón dice, ay, qué bueno que mi fortaleza es Jehová. Y la cosa se pondrá bien mala a mi alrededor, eran 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Porque de Jehová es la fortaleza de los siglos. Amén. Pero es cuando Él es nuestra fortaleza, cuando somos sus hijos. Por eso es que Nahum, hablando de fuerte es lo que viene para Nínive, y palo, y bofetá, y cantazo, y angustia, y muerte, y todas esas cosas, de momento dice, Jehová es bueno. Amén. Y conoce a los que en Él confían. Dice, pero ¿y dónde sacó ese paréntesis Nahum? Como que dice, no piensen que el Señor solamente viene a traer castigo. Porque la primera opción del Señor no es traer castigo. La primera opción del Señor es que uno se arrepiente y le sirva de corazón y salve su alma. Amén. Que uno creyendo en Cristo Jesús se salve, bendito sea Él. Amén. Como hicimos nosotros. Y por eso es que Él puede decir, Juan, vaya Juan 10. Amén. Juan 10. Hablando de ovejas ahora aquí. Mis ovejas, dice el 27, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Amén. Y usted sabe cómo son las ovejas. Las ovejas oyen y siguen la voz de su pastor, hablando del Señor Jesús. Amén. Si oyen la voz de otro pastor, no le hacen caso. Oyen la voz y hacen y siguen la voz de su pastor, en este caso del Señor Jesús. Amén. Pero fíjate, dice, las conozco. Él conoce quiénes son los suyos. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Así que cuando usted viene a Cristo Jesús, se arrepiente de su pecado y le pide que Él le salve, Él le salva, y entonces usted pasa a ser conocido en el sentido bíblico del Señor Jesús. Amén. Por eso allá Timoteo, Pablo le dio también una confirmación, una seguridad, si usted va a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2:19. Ya casi al final de su vida, Pablo, él mismo decía, yo estoy a punto de ser sacrificado. Y él le dejó estos consejos y esta confirmación a Timoteo. 2 de Timoteo 2:19, amén. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Por qué? Porque estaba hablando otros que no estaban muy firmes. Mira, verso 16. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Como que dice, hablando de bueno, hablando de buena gente, hablando de la ley, hablando de esto y lo otro, hablando de cuánta cosa, ¿verdad? Hablando de religión y toda esa tontería. Evita las profanas y vanas palabrerías. Dice, y su palabra de esas palabrerías carcomerá como gangrena.
de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Usted se acuerda de estos dos, verdad? Himeneo y Fileto profesaron ser cristianos. Dice, pero se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. De esos hay muchos hoy, himeneados y fileteados también, diciendo que ya ese asunto de rapto, y pues eso es a lo que se refiere aquí, que el rapto ya se esto, que ese asunto del rapto, que eso es completamente espiritual, y que la segunda venida de Cristo es espiritual, que Cristo vino en tu corazón. Entonces, le pasan por encima, le pasan el rolo a un montón de versos bíblicos que dice que la venida del Señor es literal y que el rapto es literal. Pues, no bien Pablo lo había aclarado a los tesalonicenses, ya habían algunos que decían que eran creyentes y no lo eran, hablando de doctrina de demonios, porque eso no es que estar confundido. Cuando tú predicas algo que va en contra de la palabra a sabiendas, eso no es confusión, eso se llama doctrina de demonios, tiene nombre. Dice, y trastornan la fe de algunos. O sea, como dice, hay algunos que dicen que son creyentes y andan predicando falsa doctrina y su misma vida evidencia lo que son. Dice, pero el fundamento, es el trasfondo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, como quien dice, esta definición. Conoce el Señor a los que son suyos. Y los que son suyos, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Como que dice, no es invocar al Señor, es que nuestra vida evidencia, el fruto de nuestra vida evidencia, amén, que servimos al Señor porque nos estamos apartando de aquellas cosas que no le agradan. Pero no somos salvos porque nos apartamos de las cosas que no le agradan. Nos apartamos de ellas porque somos salvos, porque el Señor nos salvó y nos transformó, amén, completamente al revés de lo que mucha gente piensa. Por lo tanto, el que conoce a Dios y Dios le conoce, se aparta de maldad porque quiere agradar al Señor que le salvó. Amén. Así que el Señor nos conoce a los que somos sus hijos. Amén. La pregunta es, ¿eres hijo? ¿Eres hija de Dios? ¿Te conoce el Señor? Amén. O sea, cambiándolo al revés, ¿verdad? Porque uno dice, yo conozco a Dios y el Señor te conoce, como dices tú que le conoces a Él. Importante. Gloria a Dios y todos los que estamos aquí le hemos conocido, pero posiblemente algunos de los que oyen después no lo está. Tenemos que pretender que el Señor sea el que nos conozca. Amén. Bendito sea Él, porque para eso fue que Él vino. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, hay una parte bien importante. Amén. Y está ahí mismo en 2 Timoteo 2:19. ¿Se acuerda que al principio le dije, o a mitad, la definición de cristiano en Puerto Rico en muchos sitios es que no bebe ni fuma? Y ya por eso se convierte en cristiano. ¿Ok? Y muchas personas y muchos creyentes viven una vida desordenada por ahí. Muchos que se dicen ser creyentes. Yo creo de pleno corazón esto, hermano, porque lo veo en la Biblia. El que dice que es creyente, que dice que conoce a Dios, vamos a poner ese contexto, pero anda viviendo una vida desordenada por ahí, pues no conoce a Dios nada. Conozco muchas personas que no beben ni fuman, pero el resto de su vida es un desastre. Van a la iglesia, los llevan a la iglesia, van a la iglesia, pero eso no convierte a nadie en hijo o hija de Dios. Eso no quiere decir que el Señor te conozca simplemente porque tú estás sentado en el banco. Y muchas personas separan, como si eso se pudiera, el cómo me ven o me perceptúan en la iglesia versus lo que me perceptúan en la calle, en mi casa, en el trabajo. Y está la gente dando mal testimonio de Cristo a todo el mundo por ahí. Pero es importante que el mundo sepa, y yo estoy seguro que lo sabe, porque el mundo sabe los que verdaderamente son creyentes. ¿Usted se ha dado cuenta de eso también? ¿Cómo es posible que alguien que no conozca al Señor sabe quién es exactamente aquel que sí ha conocido al Señor y el Señor le conoce a Él? Porque la palabra del Señor se cumple, hermano, aún en la conciencia de la gente. La gente va a conocer a los que son sus hijos por el fruto.
Inclusive el Señor dijo en Mateo, allá en Juan 13, dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amén. Lo que solamente puede poner el Señor en nuestro corazón, el Señor es algo inequívoco, es algo que no se puede imitar. Es algo sincero, profundo, transparente en nuestro corazón. Es evidencia de que somos hijos e hijas de Dios. Amén. Pero hay tanta persona en apostasía dando mal ejemplo de lo que supuestamente debe ser un creyente. Muchos por ahí, muchos por ahí. Pueden congregarse un día, pero el resto de su vida andan en adulterio, en fornicación, en maledicencia, en participación de cosas del mundo, andan metidos en la música del mundo, andan metidos en la política del mundo, piensan mezclar lo inmundo con lo santo. Y la palabra del Señor claramente dice que, lo dice claro, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Al que Dios conoce, se aparta de aquello que ofende al Señor, porque ama al Señor. ¿Y sabe qué? No solamente lo hace porque, si lo hace ofende al Señor, es porque le ofende a Él también. Con el tiempo, el Espíritu Santo hace una obra en tu corazón, dice, está basurero, esta porquería, yo me voy a apartar de estas porquerías. ¿Y sabes qué? Cada jato vas encontrando más porquerías todavía, no sé si te pasa. ¿Ah? Eso es como las pestes, ¿se acuerdan que estaban hablando de pestes una vez? Sí. Aquí da peste, no ahora, es un ejemplo. Una peste. Entonces de momento, Lorian es bien buena en eso, le dan unas pestes que yo no las percibo. Una peste, y cuando tú buscas, sí, era tal cosa, pero a veces te da un olfato bien fino. Pues así mismo es el corazón del creyente. Mientras más el Señor va intimando contigo y tú vas intimando con el Señor, más y más pestes te dan. ¿Tú sabes qué es lo bueno también? Que cualquier tufito de eso que te da, pues es como una advertencia, dice, hay que apartarse de aquellas cosas que son corruptas, aquellas cosas que ofenden al Señor, amén. No lo hacemos porque somos legalistas, lo hacemos porque amamos al Señor. Y también porque nos viene bien a nosotros apartarnos de aquellas cosas que no son buenas, amén. Es importante hacerlo así. Hace poquito entrábamos a la caseta que tenemos en la parte de atrás de casa y empezó, ese sí me dio a mí. Hay algo que huele aquí, no huele bien. Digo, pues, y esta es otra cosa y con esto terminamos. Pues eso se va solo, la primera percepción. Porque yo pensaba que era que como allí guardamos una caja que tiene juguetes que los nenes usan en la piscinita allá al lado, pues a lo mejor porque se quedó algo con agua y el agua se, como dicen en Puerto Rico, se abombó el agua, ¿verdad? Y huele mal. Pero el agua bombada pues se evaporará y dejará de oler. A los 3 días, la peste fuerte y más fuerte todavía. Oye, y yo decía, entonces ahí me dio con buscarlo, me pongo a buscar, pero si usted entra en esa caseta, usted sabe que es un poco difícil porque está llena por todos sitios. Y buscando y no aparece, Como a los 4 días por ahí, yo digo, voy a entrar, entonces me puse a buscar a ver y de momento veo frente a un freezercito que tenemos allí, una bolsa de chuletas en la parte de afuera. Sí. Oye, ¿cómo llegó esa bolsa de chuletas allá al frente? Pues, y después yo hago memoria, es que yo estaba sacando cosas del freezer, sacando de bien abajo, y me acuerdo que la puse aquí, y me acuerdo que se me había caído, y me acuerdo que dije, acuérdate, que antes que cierre la caseta, con esa bolsa y ponla dentro del freezer. Y eso se me olvidó. Y a los 4 días, pues, ya te sabe. Eso nos dice otra cosa también, que lo que está apestoso hay que resolverlo, porque la peste no se va sola, hay que sacarla de allí. Estaba esa Ziploc que hubo que meterla en 2 o 3 bolsas así, y uno le coge pena a los que botan la basura después, porque uno la echó allí. Eso estaba hecho un desastre, imagínense.
el que conoce a Dios y Dios le conoce a él, amén, aborrece el pecado y se aparta del pecado. Y lo hace no para que no venga la ira de Dios sobre él, sino porque ama al Señor, amén. No fue como los habitantes de Nínive la primera vez, que dijeron, ¡ah! Ahí viene un fuete, pero viene con un látigo fuerte, pues déjame arrepentirme. Pero obviamente no lo hicieron de corazón porque no pasó una generación después y fueron destruidos del todo. O sea que el arrepentimiento ese fue un susto más bien que pasaron la primera vez que Jonás les predicó. Y así hay mucha gente pasando sustos hoy. Pasan un susto y pretenden haberse disque convertido o pretenden haberse alineado. Ya sentaron cabeza, como dicen la gente hoy aquí, ¿verdad? Dejaron la vida de desorden, pero eso no es conocer al Señor ni que el Señor te conozca. Tienes que arrepentirte de tu pecado y pedirle al Señor Jesús que salve tu alma. Amén. Entonces ahí sí te conoce. Dice, entonces vendremos y haremos morada en Él, dice la palabra del Señor. Y entonces Él te dará su Santo Espíritu para que Él viva en ti. Amén. Y pase a ser nueva criatura. Y puedas decir, con la boca llena, como decía Nahum, Jehová el Señor es bueno. Amén. Y fortaleza en el día de la angustia. Y conoce, amén, amén, a los que en Él confían. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. El Señor es bueno, hermano. Ahí lo dice claramente. Conoce a los que en Él confían. Bendito sea el Señor. Recuerda, hermano, siempre orar por aquellos que no han sido salvos aún. Amén. Usted sabe que hay muchas personas que piensan que lo son y no lo son. Y uno no lo dice por comparación ni nada, uno lo dice porque es evidente que por sus frutos no conocen al Señor, pero piensan que le conocen. Hay muchos que están en el sistema idólatra católico romano de este país y piensan que porque van a misa, porque pagan promesas y porque prenden velas, porque hicieron la primera comunión y van a confesión unas cuantas veces al año, piensan que por eso el Señor les conoce, pero están haciendo su propia justicia, porque no han creído en el Cristo bíblico para salvación. Son un ejemplo nada más. Imagínense el resto de las personas que andan por ahí sin conocer a Cristo Jesús. De que siempre recordémoslos en oración y entonces nosotros estamos puestos para hacer luz y sal para ellos, como dice la palabra. Amén. Señor Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones que nos has repartido, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por los cánticos, por la escuela bíblica, por la exhortación de ahora, Señor. Gracias por la presencia de los hermanos, pero principalmente por tu presencia, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, en medio de nosotros. Gracias te damos por ser bueno. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias, Señor, por habernos quitado de la vergüenza, de la condenación, Señor. Por haber llevado nuestro pecado en la cruz. Y por haber escrito nuestros libros, nuestros nombres, Señor, en el libro de la vida. Y porque, Señor, confiando entonces ahora no en nuestra justicia, sino en la justicia que tú hiciste por nosotros en la cruz, somos salvos, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ese amor que tú nos mostraste, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a serte fieles testigos especialmente todo el tiempo. Te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos, Padre Santo, asimismo, por aquellos que no te han conocido, principalmente, Señor, aquellos que dicen que te han conocido, pero no es así, Señor. Y eso lo vemos evidente en sus vidas, Padre. Ayúdalos, Señor, a salir de la confusión, a salir de la tradición que muchas veces les ata, Padre Santo. A salir, Señor, de ese embrague cultural que tienen también. Que les permitas conocerte, Señor, como te hemos conocido nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor. Te pedimos ahora tu bendición, Padre, cuando salgamos de acá. Recuerda, Señor, cada una de nuestras peticiones que sean contestadas por ti, Señor, en su debido momento. Y que, Señor, cuando salgamos ahora nos lleves con bien a nuestras casas, Padre. Nos regrese, Señor, no en la semana, sino el próximo domingo, Señor, aquí. Y el sábado anterior a las damas, Padre.
para que tu bendición siga sobre nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo todos estos días, Padre. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y tu verdad por todas las generaciones. Gracias, Señor, te damos. Llévanos con bien. Bendice a Maritza y a Gabriel que estuvieron con nosotros hoy, Señor. Llévales con bien también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús todo. Amén.